La UNED presta especial atención a la formación permanente de profesionales en distintos ámbitos, como es el caso de la intervención socioeducativa. En el marco del curso de expertos sobre acogimiento residencial, sistema de protección y atención socioeducativa en centros de menores, uno de los cursos que en este área se realizan en colaboración con la Fundación ISOS, hablamos con Miguel Melendro Estefanía, profesor de la Facultad de Educación, director del equipo técnico de esta fundación, cuya finalidad es promover actuaciones enfocadas hacia la sostenibilidad y la solidaridad social. Dirige este curso junto con Teresa Pérez Martín, coordinadora de formación de la Fundación ISOS, en la que colabora también Dori Jiménez Prieto. Ambas son educadoras sociales con gran experiencia en centros de protección de menores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, quizás, Miguel Melendro, podríamos comenzar por hablar un poco de ese curso de expertos sobre acogimiento residencial, un curso que se enmarca dentro de esos programas de formación para el desarrollo profesional. Este curso forma parte, junto con otra serie de cursos de experto, de un convenio que estableció entre la UNED y Fundación ISOS. ISOS son las iniciales de Instituto para la Sostenibilidad Social, y es una línea de trabajo la que mantiene la UNED con Fundación ISOS, que tiene que ver con la formación y con la investigación. Este curso de acogimiento residencial de experto está dentro de esta línea. Es una línea fundamentalmente dedicada a la intervención socioeducativa con menores y jóvenes en riesgo de exclusión social y con los escenarios en los que esta población se desenvuelve en nuestro entorno, ¿no? La intención es que haya una colaboración estrecha entre universidad y entidades sociales, tercer sector, y de hecho eso es lo que hacemos en los cursos. En todos los cursos hay profesores de la UNED, incluso profesores de otras universidades y profesionales pues que llevan muchos años ya trabajando en este ámbito y que lo conocen muy bien, ¿no? Tanto en el ámbito de acogimiento residencial, como es el caso de este curso, como en la intervención con familia e infancia, trabajo con menores con problemas de conducta, en fin, otra serie de temáticas. Y fundamentalmente lo que buscamos es que los estudiantes que participan en esta formación puedan combinar una teoría aplicada directamente a la práctica con una práctica reflexionada y elaborada en función de planteamientos estructurantes desde el ámbito teórico. Es un poco el objetivo general, ¿no?, de este tipo de cursos. Pondremos un enlace precisamente a la página de la Fundación ISOS. Estos cursos, en colaboración con la Facultad de Educación de la UNED, pues se gestionan a través de la Fundación UNED. En este caso, el curso que mencionábamos, pues es un curso de 20 créditos. Comienza a finales de enero, dura no exactamente un año, acaba en octubre. Y sí que me gustaría, Teresa Pérez Martín, que nos hablase un poco más de a quién va a dirigir los objetivos, la metodología, porque nos puede dar una idea de cómo están trabajando en estos cursos que además pues utilizan esas herramientas que la UNED pone a disposición de todos estos cursos de desarrollo profesional en ese gran marco de la formación permanente. El curso está dirigido a educadores sociales, a trabajadores sociales, a pedagogos, a psicólogos y a todos los profesionales del ámbito socioeducativo que trabajan o desean trabajar en centros de menores o que tienen un contacto profesional con chavales que están en centros de menores, porque eso les va a suponer entender dónde viven los chicos y tener un mejor trabajo con ellos. El objetivo del curso es ofrecer un conjunto de conocimientos actualizado y relevante sobre el acogimiento residencial y el lugar que éste ocupa en el sistema de protección, y así como la atención educativa que se da en los centros de menores. Y este conocimiento desde una visión de conjunto. Los chavales no viven en un centro de menores y ya tienen un antes y un después. Hay que tener un ojo en su pasado, en su vida familiar, en las situaciones que han vivido y un ojo en su futuro, en los escenarios que van a vivir después. La metodología es la propia de un curso a distancia que permite que los alumnos puedan organizarse y compaginar sus otras actividades, que permite que cada uno pueda adaptarse a su ritmo, pero además ofrece foros y encuentros grupales que yo creo nos van a enriquecer a todos en una experiencia de aprendizaje conjunto. La metodología de este curso hay que tener una cosa muy importante en cuenta,
que es que te pone en contacto con la realidad desde el principio, a través del estudio de casos y también a través del conocimiento de recursos concretos, que yo creo que es una ventaja bastante importante a la hora de enfrentarse a un tema tan complicado como es el acogimiento residencial. Bueno, como digo, pondremos enlaces a la Fundación ISOS porque además de estos cursos con la propia Facultad de Educación, pues desarrollan otra serie de acciones formativas, publican también documentos y otra serie de acciones en ese gran marco de la intervención social. Pero como hoy estamos hablando de acogimiento residencial, Dori Jiménez Prieto, me gustaría que nos hablase de la relación entre el sistema de protección y el acogimiento residencial. Esa evolución histórica de los centros de menores, una evolución además que ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Sí, ciertamente. Pues el acogimiento residencial hay que decir que es una medida más en el sistema de protección a la infancia. Es una medida que hace no muchos años era la única que se utilizaba como protección a los menores, pero a partir de los años 80 y 90 hay una evolución muy grande en el servicio de atención a la infancia en dificultad. A partir de la Ley de Protección Jurídica del Menor del 96 se empiezan a contemplar tanto el acogimiento residencial como el acogimiento familiar. En este curso vamos a tratar fundamentalmente del acogimiento residencial. Esta evolución, a partir de los años 80 y sobre todo de los años 90, se basa sobre todo en el cambio de las residencias, de lo que habitualmente se ha llamado residencias de menores. Al principio eran unas muy grandes macroresidencias donde se acogían a montones de chavales, 100 y pico, 200 chavales, y donde la residencia era como un pequeño mundo. Allí los chicos estudiaban, los chicos hacían sus deportes y toda la vida de los adolescentes y de los niños giraba alrededor de la macroresidencia. A finales de los años 80 empieza a haber una reducción de estos macrocentros y empieza a haber un gran cambio en el modo de entender el acogimiento residencial. Se empiezan a externalizar muchos de los aspectos en el desarrollo de la vida de los niños y adolescentes y empieza a haber una gran relación con el entorno de los menores. Se empiezan a externalizar los servicios de atención a la infancia, los niños empiezan a acudir a escuelas del entorno, a los médicos del entorno, a las actividades de ocio, de deporte, y todo empieza a salir de las residencias. Y asimismo empiezan a reducirse el número de niños y adolescentes que hay en los centros. Ese es el cambio más espectacular que se empieza a producir. Y a partir de ahí empieza a haber también una diferenciación y una serie de modelos especializados dependiendo de la población a la que se atiende. Dependiendo de la comunidad autónoma de la que hablemos, pues hay unos tipos u otros de centros, pero más o menos se puede decir que actualmente hay centros de residencias de la primera infancia que atienden a menores de 0 a 3 años. Luego hay unas mini residencias o residencias de distrito, residencias territorializadas, en cada sitio se dan unos nombres, donde se trabaja con diferentes grupos de edades. Suelen haber niños de 3 a 16 años, de 3 a 18 años. Y últimamente ha habido una especialización dependiendo de los perfiles emergentes en los últimos años, como pueden ser pisos o residencias pequeñas en los que solo se trabajan con grupos de adolescentes que no tienen un futuro de reincorporación familiar, en los que hay que trabajar para prepararlos para la vida independiente. Otras residencias en las que se trabajan con menores inmigrantes no acompañados, que ahora últimamente va decreciendo un poco, pero a principio del año 2000 o así fue un boom de menores. Y otras residencias o otros centros que están especializándose en una atención más terapéutica para chavales con problemas de conducta, con problemas emocionales. Eso es un poco
El panorama que tenemos. Ha cambiado bastante en los últimos años. Sí. Y bueno, la siguiente cuestión que se nos plantea es un poco conocer cómo es la organización de la vida cotidiana en una residencia. Entiendo que esto va a depender mucho también pues del tipo de personas que acoja esta residencia, de las edades de los niños, de los jóvenes y bueno, de distintos aspectos. Teresa, pues aunque sea en general, de la organización de la vida cotidiana en una residencia de acogida. Pues yo os invito a pensar cuando un niño se cae, cuando tiene un dolor, cuando le pasa algo, sus padres o cuidadores lo que hacen con él es abrazarle. Pues la organización de la vida cotidiana en una residencia materializa el abrazo de la institución a los niños. Tiene que ofrecerle las mismas cosas que ofrece un abrazo: seguridad, tranquilidad, capacidad de sentirse querido, de sentirse cuidado. Necesitan los chavales tener una seguridad diaria en que son cuidados y atendidos. Y esto es lo que debemos organizar los educadores al pensar cómo organizar su vida cotidiana. Es más allá de hacer un horario. Está bien pensar a qué hora se levantan, a qué hora desayunan, a qué hora se van al cole, cuándo hacen los deberes, como en una casa. Pero tenemos que pensar que tenemos un grupo de niños que vienen de un dolor. Todos los niños que están en una residencia infantil, en un acogimiento, es porque les han pasado cosas muy graves, si no, no estarían allí. Les han pasado cosas muy graves desde una edad temprana. Les han pasado cosas muy graves con las personas que les cuidan, que no les han podido cuidar. Y vienen a nosotros y tenemos muchos profesionales. Hay un educador por la mañana, un educador por la tarde, un educador por la noche. Y entre todos tenemos que ofrecer ese abrazo de la institución para que los niños se sientan seguros, protegidos y cuidados. La organización de la vida cotidiana tiene que responder a esa actitud nutricia de una madre, de que ellos sientan que alguien se preocupa de su comida, de su limpieza, y tiene que obedecer también a esa regulación de necesidades. No pueden ser todo pulsiones, quiero. Hay un adulto que te dice cómo vas introduciendo las cosas, cómo las vas digiriendo. En ese sentido, pues dependiendo de las necesidades de los niños, de sus edades, de sus características, pues se va a organizar la dinámica de unas u otras maneras, siempre teniendo en cuenta que tenemos que funcionar con criterios de normalización, ofreciendo a los niños experiencias similares y rutinas similares a los grupos de su edad. Esto es muy importante. Y esos equipos que nos mencionaba, ¿por qué tipo de profesionales están formados, además de los educadores, Teresa? En la mayoría de las residencias hay educadores sociales como perfil profesional. En algunas también hay auxiliares, pero casi todas las residencias, quien trabaja con los niños en contacto directo son los educadores sociales. Sí que hay residencias más grandes que tienen más profesionales de otros perfiles, pero la organización de la vida cotidiana está sustentada fundamentalmente por los educadores. Dori, sí que me gustaría que nos hablase del grupo de niños, de jóvenes, de sus dificultades y oportunidades, un poco para conformar un poco esa vida cotidiana que nos estaba perfilando Teresa y ver también, pues, cómo se relacionan con la comunidad, algo que nos apuntaba antes, con el entorno, porque irán a colegios del entorno, como nos decía antes, pues también asistirán a consultas médicas en ese entorno. ¿Cómo se vinculan con su propia comunidad? Claro, dependiendo un poco del tipo de residencia del que hablamos, pues el grupo de chavales siempre es fundamental, el trabajar con el grupo, el generar un sentimiento de pertenencia, a pesar de que el paso por la institución sea por un tiempo concreto. Hay que intentar que sea el menor tiempo posible, pero siempre hay que generar un sentimiento de pertenencia a los chicos como grupo a esa institución. Entonces, dependiendo del tipo de residencia, como decía, pues se trabaja más de cara al entorno y se trabaja en coordinación con otros grupos y con la inserción en el medio social. Sobre todo en las llamadas mini residencias o residencias territoriales, el trabajo en coordinación con otras instituciones y con el circuito social es fundamental. Los chicos, en la medida de lo posible, si continúan en su medio, en el medio que vivían antes de ingresar en la residencia,
pues hay que intentar que sigan acudiendo a la escuela que acudían, para poder hacer el tránsito, para poder acompañar también a la familia en esa enseñanza de la coordinación con los profesores, de la atención en el medio escolar, exactamente igual con la atención sanitaria, con la atención a salud mental. Todo eso es una cosa muy importante. Y luego, por otro lado, están los grupos de chavales de residencias un poquito diferentes, como es con una atención terapéutica, o chavales que tienen una dificultad de salud mental o problemas emocionales, que también es muy importante, pero tal vez tengan un poquito menos de relación con el medio que los rodea. La verdad es que es complejo y bueno, hablábamos de ese curso de expertos sobre acogimiento residencial porque en ese curso tenemos un amplio programa para tratar todos esos temas y comprender y saber actuar profesionalmente dentro de ese sistema de protección y atención socioeducativa en centros de menores. ¿Cómo es en general la relación con las familias? Porque nos decía Dori que se trata de que los jóvenes, los niños, estén el menor tiempo posible en esas residencias y se integren en su entorno social, en su entorno familiar. ¿Algún apunte, Teresa, sobre esa relación con las familias? Claro, la relación con las familias es uno de los pilares de trabajo de los centros de menores, que no lo trabajamos afortunadamente solo. Los centros de menores están formando parte de una red de trabajo junto con servicios sociales y otros profesionales con los que se interviene de forma conjunta. El niño ha vivido en una familia y la familia es importante para él y para la familia es importante su hijo. Entonces tenemos que pensar que en la familia hay muchas áreas, muchos aspectos sanos que debemos conservar y ayudarles en aquellas cosas que le están produciendo una dificultad. Por tanto, hay que hacer un proyecto con la familia y con el niño para que se reincorpore lo más pronto posible a su medio familiar. O si esto no es posible, tenemos que pensar otra alternativa de futuro para él. Y también siempre pensando en una familia extensa, en una familia de acogida seleccionada, pero debemos pensar que los niños no pueden vivir en instituciones ni pueden crecer en instituciones. Por tanto, tenemos que ser ágiles en tiempos para que podamos encontrar una familia para ellos. La relación con las familias tiene que basarse en una relación de ayuda. Las familias, los niños vienen asustados y las familias también. Todos vienen asustados. Entonces, desde ese susto tenemos que trabajar con sus necesidades sentidas, con sus necesidades expresadas. Y a partir de ahí, en un trabajo conjunto, con un proyecto con servicios sociales, pues se van dando pasos en lo que ellos nos dicen que necesitan y en lo que nosotros les ayudamos a descubrir. En general, la relación con las familias en los centros de menores se va elaborando poquito a poco y al principio quizá muchas familias vienen con un cierto rechazo, pero sí que yo creo que se encuentra un punto de trabajo y es importante que se base en una relación de ayuda. Y como nos dice además, en diferentes tipos de familia, porque no quiere decir que ese menor se pueda volver a reincorporar en algunos casos a su propia familia, sino que habrá que buscarle otra familia. Bueno, yo he estado preguntando muy directamente tanto a Dori Jiménez como a Teresa Pérez Martín, porque ellas han trabajado y siguen trabajando en centros de protección a la infancia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. En concreto, creo que en este momento pues están trabajando en la residencia infantil El Arce Rojo de Fuenlabrada, sí, que además acoge a niños en guarda y tutela y entre los 4 y los 18 años en grupos pues de aproximadamente 20 niños, sí. Con lo cual pues es un trabajo, digamos, pues muy cuidado, muy delicado, que a lo mejor en otras circunstancias pues no se puede realizar con tanto cuidado porque hay más niños, porque hay quizás otras circunstancias sociales más complicadas. Hay un tema dentro del programa del curso que es el de procesos de acogida y despedida del menor, algo que también nos han apuntado lo importante que es esos procesos. Por eso, Miguel Melendro Estefanía, me gustaría que nos hablase de la salida del centro de acogida. Pues sí, yo creo que este tema es un tema fundamental, que de hecho, hablando de la historia de las instituciones de protección
Inicialmente no se planteaba así, el centro de menores era el espacio donde los niños entraban y no se sabía cuándo salían, ni no había unos plazos, pero afortunadamente, pues años 80, 90 esto cambió y es una de las prioridades. Si hablamos de un proyecto único, como se habló en tiempos para estos niños, es decir, el proyecto son ellos, son las personas, ¿no? Tienen un tránsito en la vida que va de la infancia a la adolescencia, juventud y a la vida adulta. Efectivamente, la residencia es un espacio que transitan, pero que transitan. Ahora mismo no se piensa que sea el espacio ideal para que estén, ¿no? Entonces, ahí hay muy distintas formas de salir, pero es algo que los profesionales de las residencias, hay investigaciones también sobre este tema, bastantes, ¿no? Se plantean y es, bueno, una vez que entra, cuando entra, lo primero que hay que pensar es qué va a pasar con el futuro de esta persona que está transitando por aquí. Ha habido un cambio importante en toda Europa en los años 80, a principios de los 90, en cuanto a la población que iba a residencias, niños y adolescentes, ¿no? Y es que cambió esta población. Dejó de haber niños pequeños, niños desde recién nacidos hasta los 7, 8, 9 años, descendió drásticamente esa proporción y empezó a incrementarse la proporción de adolescentes. Sigue habiendo estas edades, pero el trabajo preventivo desde servicios sociales en esta época, años 60, 70, 80, hizo disminuir esta población. Los pequeñitos que entran, ¿qué salida tienen? Un trabajo en profundidad difícil con su propia familia para que vuelvan, o la alternativa del acogimiento familiar, que en nuestro país es algo que se está desarrollando, que no acaba de, antes comentábamos, ¿no?, antes de venir al programa, ¿no?, pues que es un tema pendiente en nuestro país, ¿no?, desarrollar más aún los acogimientos familiares. Y luego el gran reto es esa otra población que es muy amplia, de chavales que entran con 10, 11, 12 años y que hay que reinsertar a la vida adulta, reintegrarles y hacer que su tránsito a esa vida adulta sea de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, aquí digamos que el trabajo hay que hacer hincapié en su transición social y laboral, ¿no? Porque una parte importante de estos chavales no puede volver con la familia. No puede, lo mejor para su vida no es que vuelvan con ella, pero hay que prepararles para tener una vida autónoma muy pronto, porque la mayoría de edad, los 18 años, significan el fin del proceso de protección de menores y, desgraciadamente para muchos de ellos, la salida a la vida adulta mucho antes de lo que lo puede hacer un chaval que vive en una familia normalizada, ¿no? Trabajar todo esto en función de la edad y sobre todo pensando en un futuro autónomo, responsable, en una vida plena para estos chavales, pues en gran medida es una responsabilidad de los profesionales que están en este ámbito. Y no es una tarea pequeña ni fácil, yo creo que es bastante compleja. Entonces, bueno, digamos que es hablando, como comentábamos al principio, de que el curso recorre, como decía Teresa, ¿no? Transita desde la entrada hasta la salida de los chavales, digamos que esta es una parte que da fin al curso, principio a otra nueva historia, ¿no? Efectivamente, recordamos que en la página de la Fundación, www.opcion3.es/Fundación ISOS, en este caso ISOS con letras mayúsculas, pues tenemos también referencia a publicaciones que han realizado precisamente tratando este tema del tránsito a la vida adulta. Para concluir, me gustaría, ya que además antes de comenzar esta grabación, pues han estado preparando y debatiendo, me gustaría que nos apuntasen esos temas de debate en este ámbito, al menos un apunte para que nos hagamos una idea de esa proyección y por dónde se está trabajando, tanto desde instituciones como la propia universidad, en este caso la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como de fundaciones como la Fundación ISOS de formación e investigación ecosocial en estos temas que, bueno, como vemos, tanto el perfil de las personas, de los jóvenes, de los niños que necesitan ese acogimiento, como el perfil de nuestra propia sociedad, pues está cambiando y además muy aceleradamente. Miguel. Sí, hemos estado hablando de diversos temas, ¿no? Uno de ellos, pues por ejemplo, yo casi os preguntaría a Teresa y a Dori, ahora comentáis, ¿no?, cómo influye la crisis, que es uno de los grandes temas, ¿no? Ahora nos comentáis vosotras. Una cuestión relacionada con esto y que hemos estado viendo, pues es cómo en nuestro país hay políticas sociales muy divergentes, ¿no?, que depende de dónde sean los niños, en qué comunidad autónoma estén, en qué territorio,
aunque los recursos son similares, los enfoques no son los mismos, las formas de actuar son diferentes y en general pues sí se vive un momento de estancamiento, comentábamos, ¿no? Ya no solo por la crisis, sino porque este ámbito parece que ha perdido interés y está un poco parado, ¿no? Y quizá necesita un empujón, ¿no? Como ejemplo, pues no hacemos más que escuchar en televisión, en prensa, que la juventud preocupa, sobre todo los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Una parte importante de esa población está en servicios sociales, pero las medidas son nulas con ellos. Es decir, quizá hay que despertar un poco, ¿no? Y realmente, si nos preocupa esta población, empezar a tomar medidas activas con ellos, ¿no? Bueno, como el tiempo de radio es muy breve, quiero invitar a nuestros oyentes que si hemos conseguido interesarles, pues sepan que vamos a continuar esta conversación en canaluned.com y pueden escucharla completa pues en esa dirección de internet www.canaluned.com. Porque ahora sí voy a pedir la opinión tanto de Teresa Pérez de Martín como de Dori Jiménez Prieto sobre esos temas, porque ellas tienen una gran experiencia en el campo, en ese trabajo de la educación social. ¿Cuál es su opinión en estos temas de debate que ha apuntado Miguel Melendro, Estefanía? ¿Cómo está influyendo la crisis y sobre todo no solamente la crisis económico y social que estamos padeciendo, sino también todo ese cambio, no solamente entre las relaciones entre las generaciones, sino también las relaciones que está provocando la globalización y la propia localización? Sí, yo creo que hay bastantes perfiles emergentes que están surgiendo en los centros a partir de la sociedad en la que estamos viviendo, que está en un momento de crisis no solo económico, como bien dices, sino a muchos niveles, ¿no? Por una parte, yo creo que la primera cosa que vemos es que la crisis ha originado que se retraiga mucho todo lo que supone una inversión preventiva. Se trabaja menos con la familia, se trabaja menos con los niños, se interviene más tarde y, por tanto, los problemas en ese impasse nos crecen. Estamos viendo familias con un gran deterioro que han llegado a nuestra residencia con los niños en situación de abandono durante mucho tiempo y cuya tratamiento y cuya salida es muchísimo más difícil. Y esto está generando que muchos niños tengan muchos años de sufrimiento antes de ser atendidos. Yo creo que es algo que nos debe llamar poderosamente a la reflexión. Por otra parte, estamos teniendo también muchos ingresos de chavales de familias inmigrantes de segunda, de tercera generación que no consiguen saber ya de dónde son. Estamos teniendo chavales con familias que estaban viviendo de una manera más o menos normalizada con nosotros y la crisis ha originado una situación familiar muy caótica y los chavales están en una situación difícil. Yo creo que este es un perfil que hay que atender porque estos chavales están en una situación de desarraigo importante. Por otra parte, a mí me parece que hay una situación que debemos reflexionar, que es los adolescentes con problemas de conducta. Están entrando en los centros, entre otras cosas porque los recursos de salud mental se están restringiendo, se están recortando, el dinero no se emplea ahí y entonces estamos teniendo muchos chavales que debido a sus problemas de conducta están saltando en las familias y vienen a los centros. Esto es un problema grave. Bueno, pues Miguel. Sí, yo quería una pregunta a las dos, ¿no? Porque ahora estamos con una investigación sobre estrategias de intervención con adolescentes, más en medio abierto, con servicios sociales, y han saltado a la palestra dos grupos de chavales que parece que están complicando la intervención y que están apareciendo nuevos. Uno muy relacionado con las nuevas tecnologías, chavales adolescentes sobre todo, que se quedan en casa, que se aíslan socialmente, que están enganchados a la pantalla permanentemente y que esto crea un cierto tipo de relación social muy difícil de manejar, ¿no? No sé si por el centro han pasado, pregunta que os quería hacer y una aportación, ¿no? Y otro grupo importante que está creciendo mucho estos últimos años, pero vamos, unos porcentajes de duplicarse, triplicarse año a año, son los chavales, todo el tema de la violencia ascendente, es decir, adolescentes jóvenes que maltratan a sus padres, ¿no? Posiblemente en protección no se ven mucho, pero seguramente tenéis alguno, como indicaciones, ¿no? Que quizá pueden ser interesantes. Sí, yo creo que ciertamente, sobre todo el segundo grupo, ha aumentado considerablemente el número de menores adolescentes
que se ven inmersos en una violencia familiar, pero sobre todo una violencia ejercida de hijos a padres. Esto hace que se generen, bueno, pues una serie de necesidades en las residencias que hasta ahora no teníamos, ¿no? Hace necesario una especialización, si cabe, más del educador que trabaja en esas residencias, y sería necesario una puesta en marcha de otros recursos especializados, sería necesario una puesta en marcha de sistemas de prevención, de trabajo con esa familia, probablemente se podría trabajar en medio abierto. Ahora mismo están llegando chavales a las residencias porque, debido a la crisis también, pues se están cerrando programas de trabajo en servicios sociales que no hacen necesario el internamiento de los chavales. Y del otro grupo que comentabas de chicos que, debido a las nuevas tecnologías, pues son chicos que no se relacionan, que pasan mucho tiempo ciertamente en sus casas, también van llegando. Es verdad que antes llegaban muchos menores, a lo mejor de familias sin recursos, de familias, bueno, pues de una clase socioeconómica un poco más baja, y ahora mismo ese perfil también va variando. Son chavales de familias de clase media que realmente los padres no saben qué hacer con esos adolescentes. Y haría falta pues una inversión en investigación en los centros de acogimiento residencial para formar también a los educadores en estos nuevos perfiles que van surgiendo. Bueno, efectivamente la profesión de educador social pues también ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora, y bueno, en esta mesa tenemos a dos educadoras sociales que además están colegiadas en colegios oficiales de educadores sociales. Eso también da proyección y bueno, pues apuntamos esa necesidad de formación y de investigación. Pero hay un aspecto que no hemos tratado en la conversación y que sí que me gustaría apuntar antes de finalizar esta conversación, y es cómo llegan los niños y los jóvenes a esas residencias, a esos programas de acogimiento residencial. ¿Cuál es el procedimiento? Porque hablábamos de crisis y, bueno, si las consejerías de familia y de asuntos sociales son las que en este momento estaban financiando pues este tipo de instituciones, los ayuntamientos y las comunidades, sí que es interesante, yo creo, conocer cómo se llega a estas residencias para ver qué puntos hay que reforzar para que estas personas que lo necesitan tengan acceso a ese acogimiento residencial. Dori. Hombre, pues un poco, como decía antes Teresa, hay sistemas de prevención que van fallando porque se invierte menos en ellos, ¿no? El modo habitual de seguir es una detección en servicios sociales pues a través de la voz de alarma que dan las escuelas, que dan los centros de salud. Dan una voz de alarma a servicios sociales establecen los mecanismos un poco de estudios del caso, y si se ve necesario, a través de las CAF, de las comisiones de apoyo familiar, se ve el caso y se hace una propuesta de acogimiento residencial. Hay otros casos que llegan por vía de urgencia, directamente a través de policía, a través de los propios adolescentes que estábamos hablando antes. Hay muchos adolescentes que ellos propician su internamiento. Ellos van a la policía, van a comisaría, van al centro de primera acogida, y a partir de ahí a lo mejor se establece un procedimiento de urgencia y pasan del centro de acogida a un centro de menores. Lo habitual y lo deseable es que se produzca todo el proceso de detección a través de servicios sociales, que se puedan estudiar bien los casos y que se vea si realmente ese menor es susceptible de un acogimiento residencial o de otro trabajo en el medio. Teresa. Sí, mira, yo quiero que no se nos olvide que los chicos que llegan a la residencia es porque, en su mayoría, es porque están en una situación de desamparo. Eso significa que las personas que los deben de cuidar, sus padres o tutores, no saben, no pueden o no quieren ofrecerles el cuidado que ellos necesitan, por activa o por pasiva, bien porque no se les da un cuidado necesario o porque se les infringe un maltrato. Entonces, una sociedad no puede tener de manera opcional atender o no atender a estos niños. Estos niños los debemos atender y debemos darles la protección y el cuidado que necesitan. Entonces, esto es una prioridad.
No podemos restringir recursos económicos en el cuidado de unos niños maltratados. No lo podemos hacer como sociedad. No nos podríamos mirar a la cara si hiciéramos eso. Entonces yo creo que tenemos que pensar que la inversión en protección a los menores no es opcional, porque estamos hablando del cuidado de unos niños que nos necesitan. Miguel Melendro Estefanía. Sí, bueno, yo simplemente creo, podríamos hablar muchísimo más de este tema, es un tema amplísimo. Hemos dado algunas pinceladas interesantes sobre él y agradecer a Tere y Dori que han venido corriendo en parte del centro de menores, nos ha dado tiempo a tomar un café corriendo y a venir aquí, agradecerles el esfuerzo. Yo creo que el trabajo que hacen ellas y los educadores sociales es un trabajo muy complicado, complejo, difícil y bonito a la vez, porque pues ayuda a transformar esta sociedad. Yo creo que quien está ahí esto pues se lo cree, ¿no? De verdad, si no, no se podría estar. Y nada, simplemente también agradecer a la UNED y a Radio UNED que abra estos foros y que permita que estos temas se divulguen, se difundan y lleguen lo más lejos posible, ¿no? A la sociedad, que tiene, como decía Teresa, mucho que hacer aquí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Miguel Melendro Estefanía, que es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, es coordinador del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales, un máster universitario de la Facultad de Educación, profesor del grado de Pedagogía Social y, como decíamos, director del curso de expertos sobre acogimiento residencial que se desarrolla en la UNED en colaboración con la Fundación ISOS. Teresa Pérez Martín, educadora social, es codirectora de este curso de experto. Ella trabaja como educadora social en centros de protección a la infancia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, coordinadora de formación de la Fundación ISOS, y Dori Jiménez Prieto, que es maestra, es también educadora social, trabaja también en centros de protección del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, colaboradora de este curso de experto y de la Fundación ISOS. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.